Santo, santo es el Señor. Oh. Dios de Jacob, el gran yo soy, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción, más fuerte que el estruendo, revela tu esplendor. Se oye rugiendo al león de Judá, y hoy se oye rugiendo al león de Judá, hoy se oye rugiendo al león de Judá, hoy se oye rugiendo al león de Judá. La profecía de Sion, el Mesías descendió, y solo tú eres digno de abrir el libro. El cordero fue inmolado, pero el león se levantó. El león, oh, no temerá mi corazón. Prepara hoy el camino de Dios, prepara hoy el camino de Dios, prepara hoy el camino de Dios, prepara hoy el camino de Dios. Oh, vaya, se ha alzado, oh monte derribado. Oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado. Oh, monte derribado.
Tú eres aquel, Señor, que prometió venir y vino. Es aquel que prometió estar con nosotros y estás. Señor, gracias. Declaramos tu nombre en ese lugar. Y Dios eterno, Hijo de Dios, Señor de todo, el gran yo soy, Emmanuel, Cordero de Dios, Rey de Reyes, mi Redentor. Hijo de hombre y verbo de Dios, roca eterna, mi Salvador, Dios inmolado, mi buen pastor y Rey de gloria, nuestro gran Dios. Jesucristo y Jesucristo, la tierra se inclina ante ti, el universo se rinde ante tu voz, soberano Rey por siempre, tuya es la gloria y honor. Hijo de hombre, verbo de Dios, roca eterna, mi Salvador, Dios inmolado, mi buen pastor y Rey de gloria, nuestro gran Dios. Jesucristo, y la tierra se inclina ante ti, el universo se rinde ante tu voz, soberano Rey por siempre, tuya es la gloria y honor. Jesucristo, Jesucristo, y la tierra se inclina ante ti, el universo se rinde ante tu voz, soberano Rey por siempre, tuya es la gloria y Rey que ha de venir, soberano Señor, declaramos que tuya la gloria por los siglos de los siglos, y toda gloria y potestad, toda honra sea Él por siempre. Hoy siempre, sentado reina en majestad, toda gloria sea Él por siempre. Hoy toda gloria.
se rinde ante tu voz. Soberano Rey por siempre, tuya es la gloria y honor. Jesucristo es su nombre es grande. Jesucristo, y la tierra se inclina ante ti, el universo se rinde ante tu voz. Soberano Rey por siempre, tuya es la gloria y honor. Y toda gloria, y toda gloria y potestad, toda gloria sea por siempre, hoy y siempre. Sentado reina la majestad, toda gloria sea Él por siempre, toda gloria, y toda gloria y potestad, toda gloria sea Él por siempre, hoy y siempre. Sentado reina en majestad, hoy siempre, declaremos toda gloria y potestad sea Él por siempre. Sentado reina, y toda gloria sea Él por siempre. Creamos que toda gloria es para Él, toda gloria, y toda gloria y potestad, toda gloria sea Él por siempre, hoy y siempre. Sentado reina en majestad, sentado, toda gloria, toda gloria, toda honra es para ti, Señor. Toda gloria y toda gloria y potestad sea Él por siempre, hoy y siempre. Sentado reina en majestad, toda gloria sea Él por siempre, hoy y siempre. Y toda gloria y potestad, toda honra sea Él por siempre, hoy y siempre. Sentado reina en majestad, sea Él por siempre, hoy y siempre. Jesucristo, y la tierra se inclina, el universo se rinde ante tu voz. Soberano Rey por siempre, Jesucristo te adoramos, Jesucristo, Jesucristo. El universo se rinde ante tu voz. Soberano Rey por siempre, La palabra del Señor a el Evangelio de Mateo en el capítulo número 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a empezar a leer allí este pasaje.
Dice, cuando se acercaron, en el verso 1, a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y aquí nosotros entonces estamos viendo la primera entrada en casa para ser examinado de tal forma que no tuviese ningún tipo de defecto y que fuese en realidad apto para el sacrificio. También el sumo sacerdote tomaba su propio cordero y hacía una procesión desde el lugar hasta llegar al templo. Y el cordero del sumo sacerdote estaba guardado hasta el día 14. Ese día el último cordero que se iba a sacrificar era el cordero del sumo sacerdote. Jesús entonces está entrando en Jerusalén, y esta es la primera entrada, como se conoce, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, porque se da para que se cumpla la palabra del profeta cuando dice, he aquí viene tu rey, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Se está cumpliendo exactamente la profecía de Zacarías, capítulo 9, en el verso 9. Ahora, tenemos que entender que Jesús ya había resucitado a Lázaro, y toda la ciudad, todos los alrededores en Betania habían sido conscientes de que Lázaro había sido resucitado. Fue un milagro que conmovió no solamente a Betania, sino que empezó a mover también a Jerusalén. Ustedes saben que Betania está muy cerca de Jerusalén, y ese era el lugar donde vivía Lázaro, Marta y María. Así que muy prontamente llegó la noticia a Jerusalén de la resurrección de Lázaro. Ahora debemos también comprender que los fariseos tenían una creencia, y es que ellos pensaban que el espíritu de la persona quedaba allí por 3 días, y que si en 3 días esa persona ya no había resucitado, no resucitaba, pues obviamente estaría por siempre muerta. Eso pensaban los fariseos, que las personas están ahí como esperando por 3 días. Jesús resucita a Lázaro en el día 4. Y otro grupo de influencia, que eran los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Así que por un lado está el grupo de aquellos que creen que hasta el 3er día es posible una resurrección, y está el grupo de aquellos que dicen no existe resurrección. Así que Jesús lo que hace es confrontar toda la religiosidad, todo el formato religioso, el sistema religioso y no bíblico. Confronta resucitando a Lázaro al 4º día. Ahora, ustedes recuerdan que muchos de los milagros que Jesús hizo, los hizo en secreto. Y le decía a las personas, no digan a nadie que
esto pasó con ustedes. Por ejemplo, cuando resucitó a la hija de Lázaro, a la hija de Jairo, perdón, le dice a los padres, por favor, no digan a nadie esto que ha acontecido. En otras ocasiones Jesús le decía, ve y muéstrate a los sacerdotes, pero no digas a nadie lo que ha acontecido. Pero para este momento, este milagro ya es un milagro que no puede callarse, porque definitivamente es un milagro que ha conmovido completamente toda la estructura, no solamente de Betania, sino que fue tan poderoso que llegó hasta Jerusalén. Así que este milagro no se pudo mantener en secreto. Y Jesús, después de resucitar a Lázaro, sigue a Jerusalén y le pide a sus discípulos que vayan y busquen un pollino. Dice que van a hallar una asna atada y un pollino con ella. Dice, tráiganla, desátenla y tráiganla. Y si alguien pregunta, dice que el Señor la necesita y que luego la va a devolver. Ahora, el Mesías, el rey de Israel, estaría montando un asno. Y Jesús les está diciendo a todos allí, que esa profecía de Zacarías en el capítulo 9, en el verso 9, ahora se está cumpliendo. Abiertamente ahora Jesús está declarando que Él es el Mesías, que esa profecía que estaba ahí esperando por años, por siglos inclusive, ahora se está cumpliendo frente a sus propios ojos. Él abiertamente está declarando, yo soy el Mesías, el que había venido a cumplir las profecías. Él está diciendo, yo vine para asumir el gobierno de la tierra. Yo soy el descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Yo soy el hijo de Abraham, a través del cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. Yo soy el descendiente de David, que va a recibir un reino eterno y que no tendrá fin. Yo soy el profeta que Moisés declaró en Deuteronomio capítulo 18, que ustedes han estado esperando. Yo soy ese profeta. O sea, Jesús, al hacer esto, lo que está declarando abiertamente es que Él es el Mesías que habría de venir. Jesús está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, que Daniel capítulo 7, versos 13 y 14 ha profetizado. Yo soy ese Hijo de Hombre. Y aquí que entonces, con esta declaración, Jesús está diciendo, el Rey ha llegado. Y cuando se da toda esta situación, miren lo que pasa en medio de la gente. Dice, verso 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Miren entonces cómo el Señor empieza a declarar que Él es el cumplimiento de todas las profecías que se habían dado y que ellos estaban esperando. Profecías desde los días de Moisés. Un profeta como yo les levantará el Señor, fue lo que declaró Moisés. A Él oirán, ustedes lo escucharán a Él. Y entonces Jesús, en todos esos milagros extraordinarios, lo que está diciendo es, Moisés profetizó que se levantaría un profeta como Él, que haría milagros y señales y maravillas. He aquí, yo soy ese profeta. Con ese milagro de la resurrección de Lázaro al cuarto día, entonces está declarando que Él es el profeta que Moisés había declarado. Un profeta que ellos venían esperando pues desde los días de Moisés. Ese rey ahora está siendo declarado delante de sus ojos. El rey de los judíos está entre ellos. Y por eso la multitud se quita los mantos y los pone en el piso, corta ramas y las tiende allí para que Jesús pase. Y esto, ¿por qué lo hacen? Porque había una costumbre que cuando un rey llegara al lugar, sus súbditos ponían sus mantos en el piso para que el rey cruzara. Y ¿por qué lo hacían?
en honor al rey en primer lugar y para que el rey no pisara el polvo de esa tierra. Era una costumbre y era una manera de honrar a ese rey. Entonces, amados, toda esa multitud está reconociendo que el rey ha llegado, que el Mesías que ellos habían estado esperando por tantos años, ahora estaba en medio de ellos. Y la multitud está haciendo declaraciones proféticas: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y esto es una declaración del Salmo 118. Era una profecía mesiánica. Era una declaración que solamente cuando viniera el Mesías podía ser declarada. Hosana al Hijo de David. Lo que están diciendo Él es el rey que ha de venir. Él es el rey que va a cumplir las profecías dadas a David. Él es el rey que tiene esperanza para nosotros. Por eso ese acto de poner los mantos en el piso para que el rey esté pasando. Por eso están declarando Hosana al Hijo de David. Él es el rey que ha de venir. Él está cumpliendo la profecía. Lo están proclamando como el rey en realidad que Él es. Pero miren, amados, cuando se hace esa declaración Hosana, las multitudes están declarando esa palabra. Y recuerden, era la fiesta de la Pascua, donde muchos judíos, algunos estudiosos dicen que para esa época se podían reunir en Jerusalén entre 500,000 y 1,000,000 de personas para celebrar la Pascua. O sea, no era una pequeña multitud los que están presenciando semejante acto. No eran unos poquitos solamente, era una gran multitud declarando: la espera se ha acabado, el rey ha llegado. Ahora empiezan a declarar el Salmo 118, un salmo mesiánico, y lo que están diciendo es que Jesús es el Hijo de David. Y al declarar que Él es el Hijo de David, lo que se está cumpliendo es la profecía de 2 de Samuel capítulo 7, donde el Señor había hecho un pacto con David y había declarado que de su descendencia se levantaría uno que tomaría el trono y que su reino no tendría fin. Pero ahora, esa palabra Hosana, como muchos de ustedes ya lo saben, es una palabra de adoración. Y en hebreo significa sálvanos. Sálvanos ahora. Cada vez que declaramos Hosana, lo que estamos diciendo es: Señor, tú eres el rey, sálvanos. Entonces, esa declaración, quiero que estemos todos conectados ahí. Esa declaración de Hosana al Hijo de David, lo que están es declarando: Jesús es el rey. Jesús es el rey que va a reinar sobre los pueblos y naciones de la tierra. Por eso cuando declaran Hosana, lo que están diciendo es: tú como rey eres el único que tienes el poder de salvarnos. Sálvanos ahora. Es lo que ellos están declarando. Pero amados, aquí es donde empieza la reflexión. Porque hasta este momento pareciera que toda la profecía se está cumpliendo y ellos la están entendiendo. Pero ellos querían que el Mesías reuniera un ejército, diera un golpe militar y los librara del dominio romano. Como tú eres el rey, como tú eres el descendiente de David, y como tú reinarás y tu reino no tendrá fin según la profecía, porque acuérdense, ellos conocían exactamente las profecías. Ellos conocían la promesa que Dios hizo a través de Moisés, que un profeta sería levantado como él. Así que ahora, cuando lo están viendo, después de ese milagro extraordinario de Lázaro, están proclamando: tú eres el rey. Y como tú eres el rey, entonces declaramos una palabra que solamente un rey puede cumplir: sálvanos ahora. Da un golpe militar y líbranos del dominio romano. ¿Sí? Porque ellos estaban pensando en profecías como Isaías 63. Algunos la han leído y recuerden que en Isaías 63 se hace una pregunta: oye,
¿Por qué están rojos tus vestidos? Dice, es la sangre de los enemigos. Yo estoy manchado con la sangre de mis enemigos. Entonces, ¿qué era en la mente de los judíos para ese momento? Como tú eres el rey, tú eres el que habrías de venir, tú tienes que cumplir la profecía. Destruye a los enemigos y eso hará que tus vestidos queden manchados de sangre. Porque en esa ira tú destruirás a los enemigos. Pero acuérdense, los judíos para ese momento solamente veían una única venida del Mesías. En la mente y en el corazón de los judíos no habían dos venidas, solamente una. Ellos no veían a Jesús viniendo como el cordero y luego como el león, como hace un rato estábamos proclamando en esta noche. No, ellos veían únicamente que Él vendría y establecería su reino gobernando sobre los pueblos y naciones de la tierra. Ellos no veían al siervo sufriente. Para ellos Isaías 53 era simplemente todo el dolor que como nación ellos habían tenido que enfrentar. Ellos no ven hasta el día de hoy, no ven en Isaías 53 como una referencia al Mesías. Ellos aplican, como el contexto viene en Isaías, aplican Isaías 53 simplemente a ellos como nación, al dolor que ellos han tenido que experimentar. Entonces para ellos simplemente va a venir el rey y va a establecer su reino. Por eso declaramos Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos tenían sencillamente expectativas diferentes. También Zacarías 14 habla de que Él vendría con un ejército poderoso a Jerusalén y desde allí, desde Jerusalén, reinaría sobre los pueblos y naciones de la tierra. Y amados, aquí hay una primera reflexión. Nosotros podemos estar teniendo expectativas diferentes de lo que en realidad la palabra de Dios está diciendo. Ellos tenían las profecías, las conocían y estaban expectantes de ellas, pero su enfoque era completamente equivocado y ya lo vamos a ver. Ellos también tenían en mente, he citado Isaías 63, he citado Zacarías 14, ahora he citado el Salmo 2. En el Salmo 2 ellos también sabían que el Señor haría que su ungido, su hijo, reinara desde Jerusalén y que los reyes de la tierra se habrían de amotinar en contra de él y en contra de su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ellos sabían que el Señor se reiría de ellos, pero que desde Sión establecería su rey para reinar sobre los pueblos y naciones de la tierra. Amados, ellos conocían las profecías. Ellos las conocían, las recibieron de primera mano y eran las profecías que los alentaban a confiar ahora para ese momento. Así que cuando ellos están proclamando el Mesías, llegó en lo que los judíos creían. El problema era que no era que ellos desconocieran las profecías mesiánicas. Porque cuando Jesús venga por segunda vez, todo eso que he citado va a cumplirse. Se cumplirá Isaías 63, se cumplirá Zacarías 12, Zacarías 14, se cumplirá el Salmo 2 cuando Él venga por segunda vez. A ellos no les faltaba conocimiento de las Escrituras. Jesús, cuando venga por segunda vez, va a reunir un ejército de santos, como lo dice Apocalipsis 19, y también de ángeles que van a descender con él a establecer su reino sobre la tierra, y él va a destruir a sus enemigos. Dice al punto que Apocalipsis 19, que llamará a las aves de todos los confines de la tierra a decir: vengan y coman carnes de capitanes, de reyes, de príncipes, de siervos, de toda la gente, porque la gran cena del Señor ha llegado. A eso llama el Señor ese juicio en Apocalipsis 19, la gran cena del Señor. Sí va a suceder. Lo que pasa es que en la mente de ellos hace 2000 años, ellos no veían
como una segunda venida. Ellos tenían confianza únicamente en la primera venida del Señor. Ahora, amados, en su primera venida, Jesús vino como cordero a derramar su sangre. Pero en su segunda venida viene como león. Lo acabamos de declarar. Viene como león a juzgar. Y los judíos no entendían las prioridades de Dios. Por eso, amados, nosotros necesitamos conocer el corazón de Dios para estos días. Porque si nosotros no entendemos el corazón de Dios para este tiempo, vamos a estar tan equivocados como lo estuvieron ellos hace 2000 años. Hasta ese momento el relato de Mateo 21 nos pareciera como que todo está funcionando, todo está saliendo correctamente. Están reconociendo a Jesús el Rey, están reconociendo al Mesías que habría de venir. Se está cumpliendo la profecía porque el Rey iba a entrar montado en un burro. Y así sucedió exactamente. Pero, ¿qué es el punto? Que cuando Jesús entra en Jerusalén, todos están esperando que establezca un trono y empiece a ordenar un ejército. Pero en ese momento Jesús, en vez de dirigirse a la casa de gobierno, al lugar donde Herodes o donde Poncio Pilato estaba reinando, él en vez, préstenme atención aquí, en vez de ir a la casa de gobierno, ¿a dónde se dirige? A la casa de Dios, al templo. Y aquí es donde entendemos cuál es la prioridad de nuestro Salvador. La prioridad de nuestro Salvador no es la casa de gobierno. Es el templo de Dios, es su casa. Es su casa. Y aquí es donde cada uno necesita entender el tiempo en el que estamos viviendo. Para mí, y espero no estar equivocado, para mí estamos viviendo proféticamente Mateo 21 en la historia de la iglesia. Y ya les voy a decir por qué. Porque nosotros, amados, necesitamos alinearnos con el corazón de Dios, con el propósito de Dios, porque si no lo entendemos, nos vamos muy seguramente a desanimar, a desalentar o a confundir, como esta gente lo va a hacer en los siguientes versículos. Ellos estaban declarando: el Mesías vino, el Rey vino, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una declaración mesiánica, profética. El Rey vino, está en medio de nosotros. Es lo que ellos están pensando. Pero él, en vez de ir a la casa de gobierno, al palacio de Herodes, o aún al lugar donde gobernaba Poncio Pilato, va al templo. Y eso es importante que lo entendamos. Por eso dice verso 10: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. No se fue a la casa de gobierno, no se fue al palacio de Herodes. Quiero que sepan, Herodes era uno de los hombres más multimillonarios de la época de Jesús. Él había sido, por la amistad que tenía con Herodes el Grande, acuérdense, Herodes el Grande muere cuando Jesús nace, pero heredó a sus hijos, a Herodes Antipas, el otro Herodes, su reino. Entonces, cuando Jesús está entrando a Jerusalén ya para entregar su vida, quien está reinando es el hijo de Herodes, un hombre tan poderoso y tan rico como su padre. Herodes, ¿de dónde obtuvo toda su riqueza? Herodes el Grande, el papá, había sido exonerado de impuestos en Roma del César, por la amistad que él tenía con el César. Entonces fue exonerado de impuestos. Él no tenía que pagar impuestos, pero sí los podía cobrar. Cuando uno va a Israel, se da cuenta de lo megalománico que era este personaje. Soñaba con construir impresionantes cosas. Construyó palacios, construyó enormes lugares, al punto de que incluso construyó su propia tumba antes de morir. Y pidió que cuando él muriera lo enterraran ahí, en una cosa que se llama el Herodión,
un palacio impresionante para la época. Tenía los mejores ingenieros, los mejores constructores. Y ¿saben una cosa? Pagaba supremamente bien. No era un tipo mezquino en el pago. O sea que la gente trabajaba con gusto para él. Un hombre hiper mega millonario. Elon Musk hoy día es un miserable al lado del tipo hace 2000 años. En serio, era un tipo muy, pero muy rico. Dicen los estudiosos que para la época de Jesús era de los más ricos, solamente superado por el César romano. Imagínense la dimensión de ese personaje. Ahora entiendan esto. Jesús no va entonces al palacio de Herodes. Jesús se dirige a la casa del Padre, a la casa de su Padre. Y todos están esperando entonces que él, en vez de dirigirse al templo, se vaya al palacio de gobierno. Con una palabra o con un ejército, con el poder que ahora tiene, entonces destruya a Herodes, la descendencia de Herodes, destruya el gobierno romano y establezca el gobierno sobre todos los pueblos y naciones de la tierra. Pero lo que los judíos no entendían para ese momento es que un descendiente de Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no únicamente el pueblo judío. Y esa profecía no se había cumplido. Ellos no lo alcanzaron a ver para ese momento. Y por eso entonces, cuando Jesús va a la casa de Dios, su propósito es purificar la casa, santificar la casa. Ahora, amados, Isaías capítulo 2, vamos a leerlo. Isaías 2 dice, verso 1: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor, dice, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, que dice ahí, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Miren esto: porque de Sión, ¿qué es Sión? Sión es Jerusalén, el lugar y la ciudad que Dios estableció como lugar para morar. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Cuándo sucederá esto? En su segunda venida. Ellos no lo percibían. Ellos pensaban que esta palabra sería en su primera venida. Entonces, escuchen, la palabra declara, lo acabamos de leer, que Él permitirá que de Sión salga la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces ellos tenían esto en mente. El Señor va a reinar sobre los pueblos y naciones de la tierra desde Jerusalén. Ha venido el rey, hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ellos no tienen en mente que el Señor lo haría no en su primera, sino en su segunda venida, que es lo que estamos esperando. En el milenio de Jerusalén, donde físicamente, amados, Jesús va a reinar, como dice Hechos 1:11. Aquel mismo Jesús que ellos lo vieron ascender va a volver. Jesús no volverá a Londres, no volverá a Nueva York, Jesús no volverá a Bogotá, ni a Río Sucio, ni a Manizales. Jesús regresará a Jerusalén, y allí visiblemente lo veremos nosotros, y reinaremos con Él desde Jerusalén a los pueblos y naciones de la tierra. Esa es la realidad. Pero amados,
cuando Él venga y gobierne sobre todos los pueblos de la tierra, las leyes impías que hay hoy y que se seguirán levantando van a ser completamente abolidas. Iglesia amada, para el tiempo que nosotros vamos a vivir de aquí en adelante, se necesita una iglesia con profundo discernimiento, una iglesia madura, una iglesia que entiende la palabra. Porque si no la comprende y el Señor nos permite vivir tiempos de dolor y tiempos de aflicción, vamos a amargarnos, a resentirnos contra el Señor. Y lo más seguro es que si no estamos firmes en el Señor, vamos a dudar de si el Señor está o no con nosotros. Por eso se necesita una iglesia entendida en los tiempos, una iglesia que discierne el corazón de Dios, una iglesia que sabe exactamente qué es lo que el Señor quiere y qué es lo que hay en su corazón. Porque si no, nos podemos defraudar, como ya lo vamos a ver. Cómo esta multitud se sintió defraudada. Acaban de declarar, Él es el Mesías, Él es el cumplimiento de las profecías. Pero como Jesús no se dirigió a la casa de gobierno a establecer su trono de una vez, sino que fue al templo a limpiarlo, entonces ellos dijeron, este no es el Mesías. Entonces este no es el que ha de venir, porque entonces el que ha de venir tiene que reinar. Así que este no es. Estamos claros en eso. Y si la iglesia de hoy, amados, no tiene entendimiento de la voluntad de Dios, del corazón de Dios, de lo que hay en su profundo de su ser, y no entiende eso, puede estar confundiéndose como se confundió esta multitud. Conocían las profecías, conocían las promesas del Señor, pero al no llenar las expectativas, todos se desanimaron, todos se apartaron del Señor. Hoy se necesita Río Sucio, Supía, Marmato, Batero y todos los alrededores. Se necesita una iglesia entendida en los tiempos, una iglesia que discierne la voluntad de Dios, que conoce el corazón de Dios, que sabe discernir en exactitud el corazón de Dios para no desalentarse cuando vengan momentos de aflicción. Porque tengo que decirles, y sería un falso profeta si no lo dijera, vienen momentos de dolor y muchos de esos momentos de aflicción como iglesia los vamos a pasar. Esa es la realidad, eso es lo que está escrito, iglesia amada. La iglesia primitiva fue una iglesia gloriosa, llena del Espíritu Santo, pero fue o no perseguida. ¿Fue encarcelada por causa del evangelio, sí o no? Si la iglesia del fin del tiempo será mucho más gloriosa que la iglesia primitiva, mi pregunta es, ¿a esa iglesia no la van a perseguir? ¿A esa iglesia no la van a encarcelar? ¿Qué nos hace creer, iglesia amada, que si esa iglesia de Hechos fue una iglesia gloriosa, perseguida, encarcelada, vinieron mártires, qué nos hace creer a nosotros que el diablo va a sentarse a aplaudir una iglesia gloriosa del fin del tiempo? ¿Qué nos hace creer eso? La iglesia va a pasar momentos difíciles. Y por eso tenemos que prepararnos en intimidad, en comunión, entendiendo la palabra de Dios. Por supuesto, amados, a ninguno de nosotros le gustaría atravesar ese tiempo. A ninguno de nosotros preferiríamos que el Señor nos lleve antes. Esa es la verdad. Pero Dios, en la persona bendita de Jesucristo, se merece una iglesia que lo honre, una iglesia que lo respete, una iglesia que lo ame más allá de todas las posibilidades de su corazón. Una iglesia gloriosa que no se va a doblar frente al sistema corrupto del anticristo, porque ese espíritu se va a levantar. Y es posible que a nosotros como iglesia nos toque ver al personaje siniestro del anticristo. Es muy posible eso, iglesia. Y si nosotros estamos esperando simplemente ser sacados de acá, entonces, ¿qué nos dice Hechos de los Apóstoles? Si Hechos de los Apóstoles fue una iglesia que le tocó sufrir, que le tocó padecer, que fue martirizada y torturada por causa del evangelio. A nosotros hoy, que nos desanima cualquier cosa, que nos desanima cualquier situación, que nos desanima la gripa, que nos desanima el COVID, gracias, que nos desanima
que un miembro de la iglesia se fue hablando mal de nosotros, que nos desalienta, cualquier situación. Amada iglesia, para el fin del tiempo se necesita una iglesia madura, una iglesia de verdad, que va a amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y que no se va a doblegar frente a este sistema corrupto. Una iglesia que, como Daniel, va a determinar y va a proponer en el corazón no comer de la mesa de Babilonia, no beber del vino de Babilonia. Va a proponer y va a determinar eso en el corazón. No va a estar más engañada pensando que el evangelio es casa, carro, beca, visa para Estados Unidos y una vida cómoda y una vida simplemente de bendición. No, amados, la aflicción es parte de formar a Cristo en cada uno de nosotros. No nos gusta ninguno, pero Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y si Él es el modelo perfecto, no nos tenemos que llenar de amargura por las aflicciones que el Señor permite en nuestras vidas. No es fácil, pero es el camino más seguro que cada uno de nosotros tiene. A todos nos gusta vivir cómodamente, esa es la realidad. Pero Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, 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 yo he vencido al mundo. Así que si estás pasando momentos de dolor, momentos de angustia, la palabra de Jesús es: confía, confía. Momentos difíciles con tu hijo, tu esposo, tus finanzas, tu salud, confía. Confía, porque a través de ello el Señor está formando su carácter bendito y sublime en cada uno de nosotros. Insisto, no es fácil, pero como dice la Escritura, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El sueño del Padre contigo y conmigo es que Cristo se vea en todos nosotros. Y a eso hemos venido como junta y como ministros de Caldas a decir que el Señor está levantando en Río Sucio un remanente de hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas, niños y niñas que están siendo conformados a la imagen de Jesucristo, siendo parte de la iglesia gloriosa del último tiempo. Una iglesia que no se va a doblegar frente al anticristo, que no se doblegará frente a este sistema corrupto, que va a proponer en el corazón no comer de la mesa de Babilonia y no beber del vino de confusión de Babilonia. Es una iglesia de verdad, una iglesia que ha tenido que soportar. Lamentablemente tenemos lo que aquí ya conocemos todos, cada 2 años y todas las preparaciones que hay. Eso no es simplemente folclore, ustedes lo saben. Espiritualmente hay un componente muy fuerte. Pero así como ustedes han prevalecido en medio de todas las dificultades espirituales, el Señor ha visto su fidelidad, ha visto su entrega, y Dios hará que su nombre prevalezca en Río Sucio, aún en medio de la oscuridad, aún en medio de las tinieblas. Dios lo hará. Y se necesita firmeza hasta que esa higuera de maldición se seque de raíz. Es así, esa higuera se tiene que secar. Por años oramos como ciudad, pidiéndole al Señor que el derramar de la sangre, año tras año, de los toros ahí, ustedes ya saben, eso se secara. Y a pesar de que no estamos de acuerdo con las leyes progres ni nada de eso, sin embargo, por medio de esas cosas se usó eso para que ya no haya más derramamiento de sangre. Y esperamos que este próximo año sea la última vez que en Manizales se vea ese derramar de la sangre, porque lo único que queremos es la sangre de Jesucristo cubriendo a Manizales, cubriendo a Caldas, cubriendo a Colombia, y todo pacto de maldición sea invalidado sobre esta tierra. Eso es lo que estamos esperando. Pero por eso tenemos que ser entendidos en la palabra del Señor. Porque cuando Jesús va al templo y no a la casa de gobierno, las multitudes quedan frustradas con Jesús. Quedaron como así. Si tú eres el rey, ¿por qué vas al templo? Y en vez de ir a la casa de gobierno, te vas al templo.
Y no solamente eso, te vas al templo, sino que tiras las mesas. Lo que haces es voltear las mesas de los cambistas y de los mercaderes que hay allí. ¿Qué es eso? Quedaron frustrados. Miren, verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que él va al templo, no a la casa de gobierno, no al palacio de Herodes. Y las multitudes se frustraron con él. Se frustraron porque tenían una expectativa diferente. Mucha gente puede estar orando, pidiendo al Señor: Señor, sana a mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija. Sana mi madre, mi padre. Y el Señor permite que esa vida sea tomada al cielo. Mucha gente abandona la fe cuando el Señor no responde en la medida en que nosotros esperamos. Pero amados, Él es digno de nuestra confianza. Aunque las cosas nos acontezcan y no nos gusten, no nos parezcan como están sucediendo, Él es digno de que nosotros confiemos plenamente. Mucha gente, niños, jovencitos, que oraron por su padre, por su madre enfermo en un lecho de enfermedad, y no se sanó, sino que murió. Cerraron el corazón y dijeron: tú no me escuchas, tú no vale la pena. ¿Saben por qué? Porque se acercaron a Jesús con expectativas diferentes. Se acercaron a Jesús con frustraciones. Gente presentó concursos, presentó entrevistas y tenían toda la expectativa de ser nombrados en una empresa. Finalmente nombraron a otra persona que incluso con menos capacidades, menos habilidades, y por eso personas cerraron el corazón a Dios. Señor, si yo oré, si yo ayuné, si yo clamé, si los pastores oraron por mí, si hubo profetas que me profetizaron que eso iba a suceder y no sucedió, así que tú no me escuchas a mí. Y hay gente que cierra el corazón por eso. Hay gente que se siente frustrada cuando las expectativas que tiene equivocadas no se cumplen a la manera en que ellos están esperando. Por eso la iglesia de este final de tiempo es una iglesia que discierne y está en la voluntad de Dios, que acepta la voluntad de Dios. Señor, no lo entiendo, pero puede venir a ese Getsemaní y a decir: Señor, no mi voluntad sino la tuya, no lo que a mí me parece sino lo que tú quieras. Y cuando esa persona se rinde de esa dimensión al Señor, entonces tiene poder para que cuando sus enemigos vengan, ellos caigan postrados frente a ellos. Ese es el poder de la iglesia del final de tiempo. No mi voluntad sino la tuya, no lo que a mí me parece sino lo que tú quieres. Iglesia, estamos en un momento, Mateo 21, un momento donde el Señor ha venido a su casa y la está limpiando, amados. La está purificando verdaderamente. El ministerio de Jesús, si tú lees, comenzó en Juan capítulo 2. Después del milagro en Caná de Galilea, ¿lo recuerdan? Limpiando el templo. Así empezó y así terminó el ministerio de Jesús. ¿Te das cuenta? La prioridad de Jesús es su casa. No es un mismo evento. Juan 2 es el inicio del ministerio. Mateo 21 es el final del ministerio, antes de ir a la cruz del Calvario. La prioridad de Jesús es limpiar su casa, porque Él va a levantar y está levantando una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Esa es la esposa del Cordero. Una iglesia gloriosa del fin del tiempo. Por eso la prioridad de Jesús es su casa, es su casa. Así que, amados, esto nos da una enseñanza a cada uno de nosotros. La prioridad de Jesús es la casa del Padre. Cuando Él limpia su casa, los discípulos allá en Juan recordaron la escritura en el Salmo 69, verso 9. El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Y por eso el Señor debe poner en nosotros con más intensidad un celo por su casa.
Nuestra función es velar por la casa de Dios, por la familia de Dios. Por eso no podemos construir nada basado en nuestros propios deseos, en nuestros propios anhelos, en nuestros propios modelos. Un verdadero siervo de Dios tiene que decir: el celo por tu casa me consume. Dame la gracia, dame la sabiduría de hacer lo correcto delante de ti. No lo que a mí me parece, no lo que a mí me funciona, sino tu voluntad. Tu voluntad, Señor. Porque, amados, miren la advertencia que hace el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4. Y dice, verso 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El juicio comienza por la casa de Dios. Y ahora la prioridad de Jesús es limpiar su casa. Nuestra función es edificar una casa para Dios. Por eso cuando Jesús entra al templo, reacciona con justicia porque ama la casa de Dios. Y por eso nosotros debemos andar con justicia, con integridad y hacer lo correcto ante el Dios Todopoderoso, aunque las multitudes se sientan defraudadas. Dios no nos llamó a nosotros a que la gente simplemente esté escuchando lo que quieren oír. En ocasiones el mensaje puede ser muy impopular y puede ser gente que te deja de seguir, de congregarse, porque no le gustó el mensaje. Pero, amados, aquí no estamos para complacer a la gente, estamos para complacer al Dios Todopoderoso, para honrar al que vive por los siglos de los siglos. Para eso estamos nosotros. Si todos los judíos que venían de diferentes partes a celebrar la Pascua, ¿qué era lo que sucedía? El sacerdocio se había corrompido de tal manera que muchos de ellos tomaban el corderito, lo cuidaban para llevarlo el día 14. Pero ¿saben qué pasaba en ese sacerdocio corrupto? Miraban el cordero y decían los sacerdotes: este cordero no es apto para el sacrificio. Los que son aptos para el sacrificio son aquellos, pero ese cordero vale tanto. Solo que no vas a pagarnos en la moneda de donde tú vienes. Nos tienes que pagar en la moneda local. Así que ve y cambia y vienes y nos compras el cordero. Todo el sacerdocio se había corrompido. Estaban pensando únicamente en su propio bienestar. Entonces, por eso era que en la casa de Dios habían mesas de cambio. Casas de cambio. No nos vas a pagar el cordero en moneda extranjera, nos pagas el cordero en moneda local. Así que cambia, compras el cordero y lo presentas. Imagínate, ellos tenían el negocio redondo completamente. Una cosa impresionante, amados. Y por eso, amados, Jesús confronta al sistema sacerdotal corrupto que estaba creando estrategias dentro de la casa de Dios para beneficio propio. Y por eso Jesús está tumbando las mesas una vez más, limpiando su casa antes de juzgar las naciones. Escuchen, para nadie es un secreto que hoy hay escándalos que están golpeando la iglesia de Dios en el mundo, ¿sí o no? Y saben, amados, puede ser que esto no sea muy popular, pero yo he pensado que no es el diablo, es Dios limpiando su casa, sacando pecados ocultos de personas que no quisieron arrepentirse. Entonces ahora tenemos una opción. Nosotros podemos dejarnos limpiar por el Señor ahora. Dejar que nuestras vidas hagan lo correcto ahora delante de Dios. Porque cuando ya los pecados se hacen públicos y hay gente experta en redes sociales de estar sacando los pecados, yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay gente que del pueblo de Dios cree que ese es su deber. No estoy de acuerdo, pero allá ellos con Dios. Están escandalizando la iglesia. Pero saben una cosa, es cuando sale un pecado público,
ya es un juicio de Dios. Es misericordia, dándole a Dios, a esa persona, Dios, la oportunidad de que se arrepienta. ¿Se acuerdan? Dios le dio a David 9 meses para confesar su pecado. No lo hizo hasta que llegó Natán. Cuando se confesó y se habló públicamente del pecado de David, ya era un juicio. Juicio con misericordia, pero finalmente un juicio. Cuando nosotros conocemos de los pecados de personas, sin que ellos secretamente los hayan confesado y buscado ayuda, ya eso es un juicio. Con misericordia, pero es un juicio. Dándole a las personas la oportunidad de arrepentirse delante de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que si hay cosas que en tu vida y en tu casa no están correctas, Dios te está dando la oportunidad de ponerte a cuenta con Dios ahora. Porque una vez el pecado tuyo o el mío salga a la luz, ya eso es un juicio. Con misericordia, pero es un juicio. ¿Queda claro eso? Entonces, ¿para qué llegar hasta allá? ¿Por qué no humillar el corazón? ¿Por qué no arrepentirnos ahora? ¿Por qué no limpiar la casa de Dios? ¿Por qué no hacer de Río Sucio una casa agradable para Dios? Para que Él venga a habitar en medio de nosotros y su gloria se extienda desde Río Sucio para todo Caldas, para todo Colombia, para todo el eje cafetero. Limpia tu vida, limpia tu casa, para que tu casa sea casa de oración. ¿Qué significa casa de oración? Una casa, escúchenme, no solo donde hay mucha oración, porque allá en Kansas hubo una casa de oración 24 horas y el personaje principal de esa casa también abusaba de las niñas y tenía una cantidad de problemas sexuales. La casa de oración es una casa de sacerdotes, de hombres y mujeres que saben presentarse delante de Dios, adorar al Señor, estar delante de Él, recibir una palabra e ir al pueblo con esa palabra que Dios en el secreto nos ha dado. Una casa de oración es una casa de sacerdotes. ¿Se acuerda quién ministraba el incienso dentro del templo, dentro del tabernáculo? ¿Quién ministraba el incienso? Los sacerdotes, que es una casa de oración. Mi casa, casa de oración será llamada. Es una casa de sacerdotes. Iglesia amada, no solo los pastores tienen que orar, no solo los líderes tienen que orar. Una casa de oración es el llamado de Dios a cada uno de los creyentes, a cada uno de nosotros. Ser intercesores, ser adoradores, es el llamado de Dios para este final de tiempo. Por eso purifica tu corazón. Si hay algo que no está correcto en tu vida, pon en orden esta noche delante de Dios. Si estás viendo pornografía, porque aquí hay una cosa, aquí hay algo tremendo en lo que Jesús está haciendo. Miren, volvamos a leer ahí en Mateo 21. Porque miren acá, dice, y entró Jesús en el templo, verso 12, en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían. ¿Y qué dice ahí seguido? Vendían y compraban. Vendían y compraban. Amados, es injusto que hayan páginas pornográficas en internet, pero es igual de injusto quien las produce como quien las consume. Y aquí el Señor no hace diferencia entre los que venden y los que compran. ¿Está claro? Jesús denuncia tanto el sistema corrupto sacerdotal como el pueblo que consumía ese sistema. Ninguno quedaba libre de culpa. ¿Queda claro? Vendían y compraban. Así que es perversamente injusto quien produce pornografía. Pero es perversamente injusto que a un siervo de Dios parado en un púlpito, después en las noches solo esté viendo pornografía. Es igual de injusto. Tan responsable es quien vende como quien compra. ¿Estamos claros en eso? Así que, amada iglesia, no podemos estar consintiendo con un sistema corrupto y perverso. Por eso Dios nos ha llamado no a ser espectadores, sino a ser protagonistas de la iglesia del fin del tiempo. Todos somos sacerdotes, todos hemos sido llamados a ministrar al Señor en adoración, en intercesión, en comunión íntima con Él. Por eso, amados, el Señor está declarando: den de gracia lo que ustedes dieron de gracia, porque dice allí, vinieron a Él
en el templo ciegos, cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste y de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces no podemos relacionarnos con la injusticia aunque en apariencia no la estemos practicando abiertamente. Ser responsables con lo que hacemos cada día, porque eran responsables tanto los que vendían como los que compraban. Y hoy Jesús está tumbando las mesas, está limpiando su casa. Fue su prioridad al inicio del ministerio y fue su prioridad al final del ministerio. ¿Qué cosas en tu vida, mientras el grupo va pasando, qué cosas en tu vida no son correctas hoy? ¿Qué cosas delante del Dios Todopoderoso están deshonrando al Dios de los cielos? Porque hoy tenemos que tener el celo de Juan el Bautista y trazar una línea entre lo santo y lo profano y no participar de eso. Hoy tenemos que trazar esa línea y determinarnos a hacer lo correcto delante del Dios Todopoderoso. Porque hoy Jesús está confrontando un sistema religioso corrupto, pero no solamente acusa a los líderes, sino también al pueblo, porque el pueblo consumía de ese sistema. Tanto los líderes de la iglesia debemos arrepentirnos, como el pueblo de Dios tiene que arrepentirse de lo que ha validado. Con todo respeto digo esto: el pueblo ha sido en ocasiones instruido equivocadamente y Dios no lo hace inocente. Porque tú tienes el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, tienes la instrucción de Dios, naciste de nuevo, y si tú eres mal instruido, no eres inocente. Porque aquí el Señor responsabiliza a los que compran y a los que venden. Con esto no se trata de levantar el dedo frente a los pastores que Dios nos ha puesto, no. Se trata de que todos asumamos la responsabilidad de ser sacerdotes de la casa de Dios y decirle: Señor, no me dejes deshonrarte, no me dejes ofenderte, no me dejes traicionarte. Río Sucio, Supía, Marmato y todos los alrededores necesita una iglesia pura, santa y sin mancha, una iglesia que no se contamina con este sistema. Porque hay brujería, hay hechicería, hay culto a quien sabemos aquí cada 2 años. Hay un culto abierto. No es fácil ser creyente en esta tierra, yo lo sé. Pero en la determinación de hacer lo correcto y de decir: yo y mi casa serviremos al Señor, el celo de tu casa me consume, hará que esa vida, hará que ese hogar, hará que esa familia, que esa congregación marque una diferencia para Río Sucio, para Caldas, para Colombia, para las naciones de la tierra. Esa es la realidad. Necesitamos volver al celo de Dios, estar delante del Dios Todopoderoso. Entonces, amados, Jesús está diciendo: ustedes hicieron de la casa de mi padre una cueva de ladrones, pero mi casa es una casa de oración. Así que como Jesús entra al templo para derribar lo que está equivocado, pero señala lo que es correcto. Esto no es, pero lo que sí es esto. Porque no solamente es señalar lo incorrecto, es aprender a establecer lo correcto delante de Dios. ¿Estamos claros? Y para establecer lo correcto se necesita comunión, se necesita intimidad. Vamos a estar de pie todos. Vamos a pedir al Dios omnipotente que en su gracia nos ayude a volver a ser casa de Dios, casa de oración. Porque la casa de oración es una casa de sacerdotes que ministran permanentemente la presencia de Dios. Cada sacerdote tiene una función específica. Por supuesto, hay sacerdotes en mayor autoridad que en otros por la sabiduría, por la gracia de Dios. Pero es levantar una casa donde todos ministremos al Señor,
donde todos expulsamos fuera demonios, donde todos tenemos una palabra de sabiduría, de consejo, de gracia, de favor, donde todos tenemos discernimiento de Dios, donde nos movemos en los dones del Espíritu. No solo los pastores, no solo los líderes, todos, porque la casa de Dios es una casa de sacerdotes. ¿Y cuántos son sacerdotes del Dios Altísimo? Eso es lo que dice Primera de Pedro 2:9. Todos somos sacerdotes de Dios. Así que asume esa responsabilidad. Dile: Señor, mi casa, esta casa es casa de oración. Yo soy un hombre de intimidad, soy un jovencito de intimidad, una jovencita de intimidad, un hombre y una mujer de intimidad. Mi familia es una casa sacerdotal. Vamos, ora por tu propia vida y dile al Señor: levántame, Señor, levántame, purifica mi vida, porque yo quiero hacer lo correcto delante de ti. Oh Dios omnipotente, quiero vivir para honrarte, para exaltarte, porque todos estamos involucrados en la obra de Dios. Y no podemos llevar a las personas a depender de nosotros, sino del Señor. No podemos ser niños inmaduros, porque los niños todo el tiempo están pensando en sí mismos. Tenemos que ser hombres y mujeres maduros en el Espíritu para ser sacerdotes delante del Dios Todopoderoso. Cuando las multitudes vieron que Jesús no hacía lo que ellos querían, dejaron de cantar, dejaron de decir Hosana al Hijo de David. Y nosotros no nos podemos mover por la presión. Hay momentos donde la gente no nos va a aplaudir, no nos va incluso a querer, pero no importa, estamos haciendo la voluntad del Dios Todopoderoso. Los religiosos se acercaron y querían callar los niños, pero Jesús les dice: si ellos callan, las piedras clamarán. ¿Sabes una cosa? Cuando la voz de la multitud se silencia, hay una voz de una nueva generación que sigue diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y de esa nueva generación somos llamados a ser parte, cada uno de nosotros. Mientras los religiosos se silencian, mientras los religiosos callan, la voz de una nueva generación continúa diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mientras los religiosos callan, un remanente se mantiene firme, un remanente se mantiene fiel. Río Sucio, tú eres llamado a ser parte de ese remanente que se mantiene fiel diciendo: Hosana al Hijo de David. Aunque los otros callen, aunque los otros se silencien, tú te mantendrás firme, declarando la grandeza del Dios Todopoderoso. Río Sucio, mantente firme, buscando al Señor. Quiero que levantes tus manos y le digas a Dios: Señor, aquí está mi vida, aquí está, Padre, mi corazón. Tú conoces lo que hay en mí. Conoces si hay algo que no sea correcto. Conoces si hay algo que te ofende, que te entristece. Te pido que me limpies, porque tú estás limpiando la casa de Dios. Tú estás limpiando tu casa, Señor. Esposos amando a sus esposas, haciendo lo correcto, no siendo ásperos con ellas. Hombres amando a sus esposas, mujeres honrando a sus esposos, padres bendiciendo a sus hijos y no desalentándolos ni exasperándolos para que no se desanimen. Siervos sirviendo correctamente en las empresas, en los lugares. Hombres y mujeres haciendo lo correcto delante de Dios. Mire, Señor, si hay algo que no sea correcto, si para ti es normal mentir, si para ti es normal engañar, si para ti es normal consumir pornografía, esta es una noche de arrepentimiento. Limpia tu vida, limpia la casa de Dios, porque la casa de Dios es casa de oración. Si tú estás en adulterio, si estás en relaciones ilícitas, en fornicación, esta es tu noche. Haz lo correcto delante del Dios Todopoderoso.
Si estás viendo cosas en internet que no tienes que ver, tan corruptos son los que las producen como tú que las consumes. Así que vamos a limpiar para que Río Sucio sea una casa de oración. Río Sucio sea un lugar que atrae la presencia del Dios Todopoderoso. Si estás mintiendo, haciendo malos negocios, metido en cosas que no son correctas, arrepiéntete, querido hombre, arrepiéntete, querida mujer, porque Río Sucio está siendo llamada a traer la gloria de Dios como municipio, como iglesia en Caldas. Ese es el llamado de Dios para esta tierra. Si hay algo que no estás haciendo correcto con el dinero, aún tú, querido siervo de Dios, sierva de Dios, arrepiéntete. Es noche de ponernos delante de Dios a cuentas y pedirle a Dios que limpie y purifique nuestros corazones. Ese es el tiempo de hacer lo correcto ante Dios, para que la gloria de Dios venga a Río Sucio, a Supía, a Marmato, a Batero y a todos estos alrededores, a todos estos resguardos. La gloria de Dios descienda en medio de nosotros. Tengo en mi Biblia una frase de John Wesley, que fue un hombre, a mí me encanta estudiar los hombres que Dios usó en los avivamientos del pasado, y él dijo algo tan interesante, y él dijo: dadme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios, y cambiaré el mundo. 100 hombres o mujeres que no teman más que al pecado, 100 hombres o 100 mujeres que no deseen sino a Dios, y entonces, dijo él, cambiaré al mundo. ¿Son ustedes de esas personas que odian el pecado o que odiamos el pecado y no deseamos más a Dios? ¿Qué es lo que más deseamos nosotros? ¿Qué es lo que más anhelamos nosotros en este tiempo? Porque creo que la iglesia del Señor en el mundo debe de tener una respuesta a lo que Dios está hablando a la iglesia en el mundo. Definitivamente Dios, el Señor, en estos últimos tiempos estamos nosotros, porque estamos en últimos tiempos, según las profecías de la Biblia. Estamos nosotros, somos parte de una generación de los últimos tiempos, y Dios está desatando como nunca su palabra para su iglesia en este tiempo. Y cuando me hablaron de compartir una palabra con ustedes hoy, aunque muchos ya se fueron, pero están ustedes, que es lo más importante, porque hay algo que hizo énfasis el pastor Julián durante toda su predicación, y es el énfasis en que la iglesia que somos tú y yo seamos una iglesia entendida en los tiempos, una iglesia entendida en los tiempos, una iglesia que pueda leer perfectamente los tiempos a la luz de la palabra del Señor. Y quiero compartir un poco acerca de eso precisamente, y es la necesidad de aprender a conocer los tiempos, aprender a leer los tiempos en que estamos viviendo, aprender a discernir los tiempos en los cuales nosotros estamos. La iglesia de este tiempo necesita desarrollar como nunca un discernimiento espiritual. La iglesia tiene que desarrollar ese discernimiento espiritual. ¿Por qué razón hablo yo de la necesidad de desarrollar este conocimiento y este discernimiento espiritual? Expresamente por los tiempos en que nosotros estamos viviendo. El apóstol Pablo nos habló en Timoteo cuando él nos dijo que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, serán tiempos peligrosos, serán tiempos difíciles.
y la iglesia le corresponde enfrentar esos tiempos, y él nos da una radiografía de esos tiempos. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3 del versículo 1 al 9, hay una radiografía de los tiempos en que como iglesia estaríamos enfrentando. Entonces se requiere una iglesia entendida en los tiempos. Por tal razón es que el rey David, que fue un hombre de las batallas, pero que cada que salía a una batalla le preguntaba a Dios: ¿saldré a la batalla? Y en muchas ocasiones Dios le decía: salga a la batalla, que yo estoy contigo. Y David salía con su ejército y ganaba las batallas. ¿Recuerdan ustedes cuando David empezó a conformar su ejército? Y dice la palabra del Señor que vino ayuda a David para conformar el ejército. Llegaron para conformar el ejército de David 336,000 guerreros. Un ejército de 336,000 guerreros. Pero me llama mucho la atención en Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32, que llegaron a conformar, a ser parte de ese ejército 200 hombres o 200 personas llamados los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar. Y dice la escritura que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ese texto en la NBB, que es otra versión de la Biblia, dice lo siguiente, pónganme atención a esto. Dicen que eran hombres que entendían el desarrollo de la historia. Entendían el desarrollo de la historia y podían discernir respecto al mejor rumbo que Israel debía de tener. Se hace necesario entonces desarrollar este entendimiento y este discernimiento para este tiempo. En la Nueva Traducción Viviente dice: entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Estos 200 de la tribu de Isaacar eran personas que podían tener una lectura correcta de los tiempos. Por eso la iglesia de hoy necesitamos desarrollar esa misma comprensión, ese mismo discernimiento espiritual para este tiempo. Antes de que Jacob muriera, profetizó acerca de sus hijos. Ustedes pueden leer eso en Génesis capítulo 49, 14 y 15, cuando habla acerca de Isaacar y su generación. Antes de morir, él habló sobre Isaacar y dijo lo siguiente el patriarca Jacob: Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Isaacar significa Dios traerá recompensa. ¿Cuántos saben que Dios recompensa a sus hijos? Dios traerá recompensa. Isaacar era un hombre de recompensa y se refiere a la satisfacción que sintió Lea, su madre, porque Isaacar se convirtió en el quinto hijo de Jacob. Pero es muy interesante que cuando Isaacar nace en el tiempo de la cosecha. Es muy interesante, nace en el tiempo de la cosecha, de ese tiempo, y durante esa cosecha podríamos pensar en Hechos capítulo 2, cuando vino el
el día de Pentecostés, que fue exactamente el día 50 o el día de la cosecha, donde hubo una gran cosecha después del sermón que predicó el apóstol Pedro. Recuerdan ustedes ahí en Hechos capítulo 2, y es bien curioso, haciendo un paralelo con el nacimiento de Isaacar y el nacimiento de la iglesia. La iglesia nació en el día de Pentecostés. La iglesia nació en el poder del Espíritu Santo. La iglesia nació para que fuera una iglesia entendida en los tiempos. Oseas capítulo 3 versículo 5 dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerá a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Tenemos que reconocer los tiempos. Romanos capítulo 13 versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, dice Pablo en Romanos, que es ya hora. ¿Cuándo es la hora? Pablo dice: ya es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación, nuestra salvación, que cuando creímos. Ya es el tiempo. Muchos en la iglesia pueden decir: no es tiempo. Hay una urgencia divina para nosotros como iglesia, y es que nosotros entendamos y comprendamos que ya es el tiempo, que es el tiempo de la iglesia, que es el tiempo en que la iglesia se debe de levantar en medio de una sociedad como esta, porque la iglesia es la reserva moral y espiritual de las naciones. La iglesia de este territorio es la reserva moral y espiritual. La iglesia es la clave para que esta sociedad pueda cambiar en este tiempo, porque un nuevo tiempo va a traer un nuevo amanecer para la iglesia. Nosotros hemos venido a este lugar para decirles a ustedes que hay un nuevo tiempo para este territorio. Hay un nuevo tiempo para este territorio. Hay un nuevo tiempo para la iglesia, una nueva estación de Dios, un nuevo tiempo donde se ha de escuchar la voz del Señor. La iglesia de este tiempo debemos escuchar la voz de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Porque las ovejas no escuchan voces extrañas. Es hora de empezar a escuchar el así dice el Señor, escuchar la voz de Dios para este tiempo. Dios quiere hablarle a este territorio. Dios quiere cambiar Río Sucio, Dios quiere cambiar Supía, quiere cambiar Marmato, todos los pueblos de este territorio. Dios quiere cambiar, primero cambiar a su iglesia. Isaacar y sus generaciones eran una minoría. Y uno dice: ¿qué puede hacer una minoría frente a las grandes batallas que David enfrentó? Estos 200 eran entendidos en los tiempos. Estos 200 conocían la Torá, conocían la palabra de Dios, hacían una lectura correcta de los tiempos, tenían una comprensión espiritual, un entendimiento espiritual que la iglesia de este tiempo necesitamos nosotros. Esa palabra entendidos en los tiempos en el hebreo es binafs y significa comprensión, significa cordura, inteligencia, significa prudencia, significa sabiduría. ¿No les parece a ustedes que la iglesia de este tiempo necesitamos esto? Necesitamos despertarnos, necesitamos ponernos en acción,
Necesitamos escuchar el así dice el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere para este territorio? ¿Cuál es la nueva estación de Dios para este tiempo en este territorio? Porque el entendimiento y el discernimiento es el objeto del conocimiento de Dios. Vuelvo y repito, el entendimiento y el discernimiento es el objeto del conocimiento de Dios. Proverbios capítulo 9 versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo la inteligencia. Si algo se debe caracterizar la iglesia de este tiempo, es que la iglesia tiene que ser una iglesia inteligente, una iglesia que haga lectura correcta de los tiempos, de su entorno. ¿En qué punto está la iglesia de este tiempo? ¿En qué punto está la iglesia de este territorio? ¿Qué es lo que Dios quiere con ustedes, amados hermanos? ¿Por qué estamos acá? No hemos venido a un evento más. Hemos venido para que nos paremos en esto que el Señor nos está hablando a nosotros, en un nuevo tiempo, en una nueva estación que Dios quiere inaugurarla en nosotros. Dice también la escritura que ellos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía de hacer. Sabían. Esa palabra en el hebreo es yadá y significa esto, me llamó mucho la atención. Observaban, reconocían, examinaban, enseñaban, pensaban, percibían, pronosticaban y señalaban. Todo eso significa, todo esto es lo que la iglesia necesitamos desarrollar en este tiempo. Porque en los hijos de Isaacar sus dichos tenían el poder de influenciar toda una nación. Dios nos está llamando a influenciar nuestra cultura. Dios nos está llamando a ser agentes de cambio en este tiempo. ¿Cuántos creen que Dios les ha llamado a ustedes para ser agentes de cambio? Que a través de ustedes, iglesia del Señor, pueden Dios traer cambios sustanciales a sus familias, a sus barrios, a sus pueblos, a sus lugares donde están. Ustedes son agentes de cambio, pero se requiere que seamos entendidos en los tiempos. Amén. Entendidos en los tiempos. Muchas personas no saben qué hacer, no saben hacia dónde ir por la falta del entendimiento y la comprensión del propósito con el cual Dios les trajo en este tiempo. Tu sabiduría te da la capacidad, pero la autoridad te la da la influencia. Somos estos agentes de transformación para este tiempo. ¿Cuántos de ustedes creen que Supía, que Río Sucio, que Marmato y todos estos pueblos pueden cambiar? Que Dios puede traer una transformación, un avivamiento sobre este lugar. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Los hijos de Isaacar generaron esto que estoy hablando: influencia. Influencia en muchos campos. Ellos influenciaron en la ciencia, en la economía, en los negocios, en las batallas. David necesitó los 200 hijos de Isaacar para tener estrategias en las batallas, en las guerras, porque son personas estratégicas en momentos de crisis, en momentos de guerra, en momentos de conflicto. Se necesita una iglesia entendida en los tiempos. Uno de los versículos que más me gustan de la Biblia es Daniel 12:3, que dice lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
los entendidos resplandecerán. ¿Cuántos quieren resplandecer? El entendimiento hace que tú resplandezcas. El entendimiento hace que tú no seas una persona ordinaria, ni un cristiano ordinario, sino un cristiano que pueda afectar su comunidad, que pueda cambiar cosas para este tiempo. Porque para estos tiempos, amados hermanos, Dios va a levantar un movimiento de hombres y mujeres entendidos en estos tiempos, que aprendan a leer los tiempos, que aprendan a discernir lo que está pasando en su entorno. Daniel 12:10 dice también: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. Porque hay una confrontación espiritual. Porque hay una guerra espiritual para este tiempo, amados. Una guerra que necesitamos nosotros comprenderla y desarrollarla. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuántos creen que Dios va a destruir toda fortaleza en este territorio? Toda fortaleza. Porque la guerra de este tiempo, amados hermanos, es una guerra de cosmovisiones. Una guerra de cosmovisiones. Una cosmovisión es un conjunto de supuestos que sostiene una persona consciente o inconscientemente acerca del mundo. Una cosmovisión es la forma de leer el mundo, de hacer una lectura del mundo y cómo funciona el mundo. Es un sistema de creencias y mentalidades. La iglesia de este tiempo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestro entendimiento, poder comprender a la luz de la palabra del Señor estos tiempos que estamos viviendo nosotros. Por eso es necesario que la iglesia de este tiempo abracemos la verdadera cosmovisión. ¿Y cuál es la verdadera cosmovisión? La cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica, esa es la verdadera cosmovisión. Esa es la cosmovisión que va a cambiarnos a nosotros y que va a cambiar este territorio para este tiempo. Porque la cosmovisión bíblica es la única que puede reflejar la verdad de Dios. Podemos entender la verdad de Dios a través de las Escrituras. Proverbios 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová, escuchen bien, entienden todas las cosas. Entonces vas a empezar a comprender, a tener una cosmovisión, a tener un discernimiento cuando comiences a tener una relación profunda y personal con el Señor. Amén. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros en este tiempo. Proverbios 28:2 en la Nueva Traducción Viviente dice: cuando hay corrupción moral, ¿cuántos saben que en Colombia hay corrupción moral? En una nación, cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. ¿Qué es lo que necesita Colombia? ¿Qué es lo que necesitan los pueblos, las ciudades? ¿Qué es lo que necesitan las naciones? Líderes sabios y entendidos para que traigan estabilidad a la sociedad. Por eso nosotros como pastores tenemos una responsabilidad
Y es de ser ese tipo de líderes sabios y entendidos para traer estabilidad, primero a nuestras iglesias, pero estabilidad en nuestros territorios, estabilidad en nuestros hogares, en nuestros barrios, porque eso es exactamente lo que está pasando en Colombia. Nos están gobernando corruptos y la nación se está desmoronando poco a poco. Y tenemos una tarea, la iglesia en Colombia, de levantarnos como personas sabias y entendidas para traer estabilidad en un país que está a punto de sucumbir. Y tenemos una responsabilidad en este tiempo, y es de orar, como le hablaba al alcalde ahora, de orar por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque muchos están esperando un nuevo presidente de derecha, muchos están esperando que un hombre venga y cambie esta nación, y creo yo que la responsabilidad no está en los políticos de hoy, la responsabilidad está en la iglesia del Señor. Se cree que hay como 10 millones de cristianos en Colombia, 10 millones de cristianos. Los Ángeles, California, es la ciudad en los Estados Unidos que más iglesias cristianas tiene. Sin embargo, Los Ángeles es una de las ciudades más perversas y corruptas de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que en las ciudades grandes hayan iglesias, mega iglesias como es llamado, o iglesias grandes como son llamadas, y sin embargo la sociedad es más corrupta y más pecadora? Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por eso es el tiempo, este es el tiempo de levantarnos de nuestra inercia y de nuestro adormecimiento espiritual. Porque quiero decirles algo. En alguna vez allá en Manizales le preguntaron al obispo, al arzobispo, que si le tenía miedo a la iglesia. Y el arzobispo dijo: yo no le tengo miedo a la iglesia, pero le tendré miedo a la iglesia cuando la iglesia se una. Porque saben que cuando la iglesia se une es un arma poderosa en las manos del Señor. Necesitamos entender estos tiempos. Necesitamos comprender lo que el pastor Julián nos habló a nosotros hoy. Necesitamos entender que el centro de todo, absolutamente todo, es Jesús, el Cristo. Que sin Cristo no hay iglesia. Sin Cristo no podemos vivir. Sin Cristo la iglesia se desmorona. La iglesia no puede avanzar sin el Señor. Por eso hay que predicarlo a Él, hay que hablarlo de Él. Predicar al que era, al que es y al que ha de venir, al eterno. Miren lo que dijo la BBC de Londres, que las iglesias cristianas son un peligro nacional para Latinoamérica. ¿Por qué dijeron eso? Porque la iglesia, porque el pastor nos habló a nosotros ahora de los tiempos que vienen para la iglesia. Son tiempos realmente difíciles, pero curiosamente cuando la iglesia del Señor es perseguida, es cuando la iglesia más crece. Amén. Cuando la iglesia más va a crecer, porque viene un tiempo sorprendente y una cosecha muy grande en la iglesia del Señor.
Pero la iglesia tiene que ser desacomodada, a veces perseguida, pasar por dificultades, por pruebas, por desiertos. Pero esos son insumos para que la iglesia se levante, para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea relevante en este tiempo. Miren esto, hermanos, el 50% de las iglesias en este tiempo entrarán en apostasía. Porque hay una apostasía, que es la negación de la fe, que se está ciñendo sobre la iglesia. Por eso, como iglesia, necesitamos levantarnos, necesitamos tener la sana doctrina, porque vienen vientos de doctrina. Se levantarán falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas en este tiempo. Y como nunca la iglesia de este tiempo, necesitamos desarrollar el discernimiento espiritual. Amén. La generación que comprende, que entiende, porque muchos le tienen miedo al apocalipsis, ¿no? Pero ¿qué es apocalipsis? Bueno, apocalipsis significa correr el velo. Es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Es la necesidad de conocerlo a Él en este tiempo. De conocer el corazón del Padre para este tiempo. Porque Apocalipsis es el Padre hablando de su Hijo. Es su Hijo en todo el esplendor. Es su Hijo con toda la autoridad. Porque al final de los tiempos, Jesucristo será el Rey absoluto, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Por eso dice Apocalipsis 1:3, bienaventurados o felices los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos creen que el tiempo está cerca? Está cerca el tiempo. Porque una generación de entendidos traerán el cielo a la tierra. Esta generación es la generación que el Señor va a levantar para cambiarlo absolutamente todo. Literalmente la manifestación del reino de los cielos para este tiempo. Y quiero terminar con este texto del apóstol Pablo en Efesios 1, 17 y 18. La oración que el apóstol Pablo hizo por la iglesia de Éfeso. Él fundó la iglesia de Éfeso y dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo creo que el Señor quiere traer en este tiempo de nuevo la unción de Issacar sobre la iglesia. La unción de Issacar. ¿Cuál es la unción de Issacar? Ser entendidos en los tiempos. ¿No les parece a ustedes que es un tiempo coyuntural en la historia de este territorio? Una iglesia que se levante, pero una iglesia entendida, una iglesia que comprende los tiempos
en los cuales la iglesia está. Dios ha hecho cosas en este territorio. Aquí estuvimos hace muchos años en este teatro, cuando era el viejo teatro, con el pastor Ricardo Rodríguez. Aquí hubo un equipo en Río Sucio y él estuvo predicando en este estrado. Y Dios tiene sus ojos y su corazón sobre este territorio. Dios está interesado en que este territorio cambie, pero primero la iglesia debe cambiar, la iglesia se debe levantar, porque la iglesia es una amenaza para el infierno. Una iglesia relevante es una amenaza para el infierno. Por eso el pastor nos hablaba de la necesidad de ser una iglesia sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Entonces necesitamos limpiar primero nuestra casa, limpiar nuestra casa espiritual, sacar todo lo que está impidiendo tu crecimiento espiritual, lo que está impidiendo que los propósitos de Dios se cumplan en la vida de cada uno de nosotros. Así como Pablo oró por los efesios, por el espíritu de sabiduría y de revelación, queremos orar igualmente en esta noche por la iglesia, por ustedes, por los pastores. Pedirle al Señor: Señor, abre nuestros ojos, danos entendimiento, danos más sabiduría para este tiempo. Amén. ¿Y cuánto necesitamos esto? Señor, yo necesito más sabiduría. Una de las oraciones preferidas mías es: Señor, dame sabiduría. Y Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe y le será dada. Amén. Es tiempo de levantarnos como un pueblo sabio y entendido. El Señor derrame su poder, su gloria sobre la iglesia de este territorio. Amén.